más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Ya estamos en la segunda parte de esta serie y hay muchas cosas que vas a aprender. Una de ellas es la diferencia. A veces uno dice, es que mi llamado, mi propósito, y como que usamos los términos como que si significaran lo mismo. Pero ambos tienen un significado distinto, porque por ejemplo, mi llamado tiene que ver con el por qué y mi propósito tiene que ver con el para qué. Eso te lo voy a estar explicando en esta prédica. También algo importante, que Dios nos salvó de algo y nos salvó para algo. Y despertar a esas realidades como cristianos es bien importante, porque Dios no solamente nos salvó para que estemos calentando sillas, sino para que hagamos una diferencia en lo que es su reino. Espero que disfrutes y que aprendas. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Dele un aplauso al fabricante del mejor producto del mundo. La verdad es que no sé cómo alguien puede llegar a la conclusión que Dios no existe. Hoy vamos a hablar siempre sobre el tema. Habíamos escogido este mes para hablar sobre el propósito, porque no hay peor persona en la tierra que alguien que ande queriendo vivir sin propósito. Hace años, un maestro de la Universidad de Harvard escribió un libro muy interesante sobre la libertad. La libertad es algo tan poderoso que a veces nosotros no nos percatamos que lo tenemos. Y de repente terminamos en la cárcel o terminamos en una tumba porque no supimos administrar la libertad. El propósito es algo similar. Hay que saberlo administrar. Entonces yo quiero hablarle del peor enemigo de tu llamado. ¿Cuál es el tema? El peor enemigo de mi llamado. Y vamos a establecer una diferencia entre lo que es un llamado y lo que es un propósito. Quiero que lea conmigo en Hebreos 5, del 4 al 5. Aquí está hablando sobre el sacerdote. Y dice, y nadie toma para sí esta honra, o sea, la honra de la que está hablando aquí es el privilegio de servir uno de puente entre la gente y Dios. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Pero quiero que allí subraye en sus notas, si es que toma nota, nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tome asiento, póngale atención. ¿De qué hablábamos la semana pasada? ¿Cuál era la palabra que usaban los griegos para propósito? Buenos alumnos. ¿Cuál es la palabra que usan los chinos y los japoneses para propósito? Dios mío. Ay, había una ikigai, ¿verdad? Y los griegos usaban la palabra arete. Pero nosotros usamos la palabra propósito, ¿verdad? Ahora, hay tantos enemigos que atentan en contra de nuestra relación con Dios y nuestro llamado. Todos los días usted se va a topar con esa gente que a veces parecen ser amigos, pero no lo son, que lo que quieren es alejarnos de Dios, porque alejándonos de Dios nos alejan de nuestro propósito. Algunos, por ejemplo, son
cosas que la gente quiere meter en nosotros, quiere meter el desenfoque. La gente quiere meter en nosotros el miedo. La gente quiere meter en nosotros la negligencia y muchas otras cosas. Pero el peor de todos, es la duda. Y hay gente hábil para meter duda en nosotros. Hábil. No sé, tienen una destreza que dejan dudando a medio mundo en cosa de segundos. Fíjese que lo que es el ateísmo hoy en día ha hecho popular, bueno, la ciencia ha hecho popular algo y el ateísmo ha hecho popular otra cosa. Lo que el ateísmo ha hecho popular es un movimiento que se llama en inglés The Deconstructive Movement, y es un movimiento que en 5 minutos le desarman su fe. O sea, lo dejan en el aire, como que le zafen el piso y usted queda en el aire. O sea, han estudiado para desbaratarte tu fe en 5 minutos. Imagínense que nosotros tuviéramos esa habilidad de afirmarle la fe a alguien en 5 minutos. Pero la maldad es más rápida que nosotros. Los que tienen notas, si no tiene una bosquejito, levante su mano y le van a llevar uno ahí. Hay una diferencia entre llamado y propósito. Y eso aún a mí me ha confundido, ¿verdad? Cuando la gente, ¿cuál es mi llamado, pastor? ¿Cuál es mi propósito? Y quiero aclararle eso para que usted entienda. ¿Qué es el llamado? El recibir, llamado, diga conmigo, llamado es recibir un llamamiento de Dios, un nombramiento o un sentir. Es una invitación de Él para servirle en una manera particular. Entonces, como que Dios te haya apartado para Él. Entonces, el llamado en sí es como que Dios te reclute. O sea, el que Dios te reclute, a eso se le llama llamado. No es el propósito. El pastorado, por ejemplo, es un llamado. El evangelismo es un llamado. El liderazgo en algún área es un llamado. El apostolado es un llamado. Todos estos son llamados. Salvar al perdido es el propósito. ¿Entiende la diferencia? Y al perdido lo podemos salvar a través del pastorado, a través del evangelismo, a través del apostolado, pero el propósito y el llamado son dos cosas bien diferentes. Ahora, hay una diferencia, como le decía, entre llamado y propósito. Por ejemplo, llamado tiene que ver con el por qué. ¿Con qué tiene que ver el llamado? Con el por qué. Propósito tiene que ver con para qué. Bien diferente. Entonces, Dios llamó a Moisés porque quería liberar a Israel. Ahí está el por qué. ¿Para qué? Para que sacara a Israel de Egipto. Parecen iguales, fácil nos confundimos. Ahora, Dios llamó a Jeremías porque necesitaba un profeta. ¿Para qué lo llamó? Para llevar su palabra a un pueblo rebelde en tiempo de crisis. ¿Me va captando hasta ahí? Samuel fue llamado por Dios porque necesitaba sustituir a un profeta. ¿Para qué? Para que guiara a su pueblo rebelde. Entonces, llamado y propósito son bien diferentes. Ahora, el por qué no se pregunta. O sea, ya nosotros todos hemos sido llamados. Todos tenemos un llamado. No hay una persona que no tenga un llamado. Me recuerdo una vez que recibía una charla con John Maxwell y dice de que una vez fue invitado a ir a la NASA y dice que fue al baño. Y cuando fue al baño, dice que se topó con el que estaba trapeando el piso. Y le dijo, oiga, señor Maxwell, ya se dio cuenta que pusimos un cohete en el espacio. Pusimos, pero sí, lo que manejaba era el trapeador y la escoba. Pero él se sentía parte de ese equipo que había hecho posible poner ese cohete en el espacio. Entonces, todos nosotros tenemos un llamado. Y hay un propósito también en cada llamado, pero el propósito no es el mismo. El llamado es un llamado, ¿verdad? Pero el propósito siempre va a ser distinto. Dios siempre llama con un propósito. Dios no solo nos salvó, escúcheme bien esto. Dios no solo nos salvó de algo, nos salvó para algo. Bien distinto. ¿De qué nos salvó Dios? Dios me salvó de un infierno.
Dios me salvó, que cuando uno acepta a Cristo y se mete verdaderamente con Dios, Dios nos salvó de una familia disfuncional. Dios nos salvó de destruir nuestra salud, porque a través de la palabra logramos entender que tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es morada del Espíritu Santo. Dios nos salvó de acabar muertos antes de tiempo, de terminar en una cárcel. De eso nos salvó. Ahora, Dios nos salvó pero aquí es algo bien interesante. Dios nos salvó de perder el shalom de Dios. El shalom de Dios es algo bien importante. Cuando Dios creó al ser humano a través de Adán y Eva, en todo el Antiguo Testamento, como algunos de ustedes ya lo han escuchado en los encuentros, Dios nos creó en un estado de shalom. ¿Qué quiere decir eso? Un estado, aparece más de 280 veces la palabra shalom en la Biblia. Y lo que quiere decir shalom es que Dios nos creó a todos en un estado de plenitud. ¿Sabe quién es pleno? El niño. El niño no sabe que le van a cortar el teléfono al papá, ni le importa. No sabe cómo va a pagar la renta el papá, pero él está feliz todo el día. Él juega con el carrito y papá le dice, hijo, hoy no tenemos para la renta, a él le da igual. Eso es estar en un estado de shalom que confiamos, pues, que papá se va a encargar de todo, ¿verdad? Ahora, cuando Adán y Eva pecan, ese shalom lo pierde Adán. Y cuando Cristo viene y muere por nosotros, Él hace todo para que usted recupere ese shalom. ¿Qué significa perder el shalom de Dios? Hay 8 cosas que perdemos cuando decimos que hemos perdido la plenitud de Dios. Número 1 es la aceptación. Hoy en día vivimos en un mundo donde nadie se acepta. La gordita quiere ser flaca, la flaca quiere ser gordita, la chaparra quiere ser alta, la alta quiere ser baja, la pelinegro quiere ser peliteñido, la peliteñida. O sea, ¿ha visto usted hoy en día que andan unas como que son coliflor, se lo han pintado de verde? Otras se lo pintan de rosado, otras de todo tipo de color, porque la gente no se acepta como es. El latino quiere ser gringo, el gringo quiere ser latino. La segunda cosa que perdemos nosotros nosotros los evangélicos, los que hemos encontrado a Cristo, no deberíamos de padecer de ese problema. La segunda cosa es la pertenencia. A veces nosotros sentimos que no pertenecemos en ningún lado. La tercera cosa es la competencia. Hoy en día hay muchas personas que creen que son competentes para nada. Y por eso cuando van a buscar un trabajo de una vez ya van derrotados porque dicen, no me lo van a dar. No me lo van a dar. Y la cuarta cosa que se pierde es la equidad. Y la equidad es la capacidad de saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Hoy en día la gente no sabe. La gente hoy en día a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, ¿sí o no? En ese mundo estamos viviendo ahora. La quinta cosa que el enemigo nos ha robado es la identidad. Hoy en día hay hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres. No tengo que contarles esa historia. La sexta cosa es la seguridad. Nunca habíamos estado en un mundo con gente tan insegura como hoy. Fíjese que pasa que cuando usted va a un restaurante con algunas personas, ¿qué comemos? Ay, ¿qué comemos? ¿Hamburguesas o qué? Vamos a las hamburguesas. No, mejor vámonos a los sándwiches. Vámonos al chino, vamos a comer comida hispana. O sea, son tan indecisos. Y la séptima cosa es el significado. A veces la gente cree que no vale nada, no significa absolutamente nada. Y la última es la trascendencia, la capacidad de entender que un día vamos a morir y un día vamos a estar en la eternidad con Dios. Hay miles de personas que creen que no somos seres trascendentes. Si perdimos estas 8 cosas, estamos amolados. Y así está este mundo, amolado. ¿Por qué razón? ¿Por qué está el mundo como está? ¿Qué es lo que hace cuando nos entregamos al Señor? Dios nos salva de algo. Entonces, la gente necesita ser salva de este algo. Y Dios nos salvó ¿para qué? Para cumplir con nuestro llamado. Dios nos salvó para cumplir con nuestro propósito. Dios nos llamó para tener una visión de vida, para tener una misión de vida y para alcanzar nuestro destino. Compañías grandes como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, todas estas empresas tienen una visión y se sujetan a su visión. Hay una empresa de bebidas gaseosas que dice: nuestra visión es ser la empresa número 1 de bebidas gaseosas en el mundo. Punto. Y por eso luchan, para eso viven. Para eso viven. ¿Para qué vivimos nosotros?
Nosotros en la vida le tiramos a 45,000 cosas y no le pegamos a nada. Porque cuando usted entendió cuál es su propósito, le va a tirar a una sola cosa. Y cuando le tire a una sola cosa, usted va a salir adelante. Porque cuando usted acepta cuál es su propósito y le entiende, usted le va a decir no a todas las otras cosas. ¿Está entendiendo? Por ejemplo, usted sabe que Dios lo hizo para ser un pastor. Y de repente resulta que a usted se le tuerce la muñequita, ¿verdad? Y quiere ser, ¿verdad? Cambiarse el nombre y todo eso. Y entonces usted se llama, no sé, Juan, ¿verdad? Y de repente le da por quererse poner Lulú. Y entonces, ¿cómo usted va a llegar a ser el pastor Juan si ya se cambió para Lulú? ¿Verdad? Cuando nosotros encontramos nuestro propósito, nadie más va a ser Lulú en esta tierra. ¿Está captando? Ahora, Dios nos salvó para guiar a los hermanos a 8 necesidades básicas. Entienda esto usted, que Dios nos salvó de y nos salvó para. ¿Cuáles son esas 8 necesidades? El mundo está cojeando de un sentido de propósito. Nosotros, como ya encontramos cuál es nuestro propósito, ahora vamos a orientar a los demás a que encuentren el suyo. La segunda gran necesidad que tiene el mundo ahorita es ser valorados. Entonces nosotros tenemos que entender que hay que valorar a la gente. Le quiero leer algo que me compartió un amigo en una conferencia una vez, que no era ni parte de las notas, pero se lo quiero compartir. Oiga lo que dice esto. Si veo tu necedad, déjeme leerle un poquito atrás. Este amigo nos definía la palabra prójimo y él decía que hay que aprender a ver la necesidad en la gente y no la necedad. Hay una gran diferencia. Es que quiero ver el nivel de necio que es este, o quiero medir el nivel de necesidad que tiene esta persona. Cuando usted ha sido salvo, usted no anda midiendo necedad, usted anda midiendo necesidad. Hay una gran diferencia. Y me decía este amigo, si veo tu necedad, te juzgo. Si te juzgo, te alejo. Y si te alejo, no te puedo influir. Si veo tu necesidad, te sirvo. Si te sirvo, te acerco. Y si te acerco, puedo influenciarte. No sé si entendió. Pero mire qué diferencia. Para eso hemos sido llamados nosotros. Hemos sido llamados porque el mundo carece de significado. Hemos sido llamados porque la gente cree que no es importante en la vida. Y hay que afirmar a las personas. Hemos sido llamados porque la gente no tiene rumbo. Algunos no saben para dónde van. Y hay que ayudarlos a ubicarse en la vida. Hemos sido llamados para ayudarle a las personas a que tengan un sentido de logro. Pero para que usted lleve a alguien a tener un sentido de logro, usted tiene que haberse anotado unos cuantos logros en su vida. Porque si usted es un fracasado y llega alguien y le dice, te voy a enseñar a triunfar, no va a poder. Tenemos que nosotros tener ciertos logros bajo la manga. Ahora, hemos sido llamados también para la gente carece de un sentido de poder personal. Especialmente uno que está en este país como inmigrante y tanta gente que también emigra a otros países que literalmente el sistema ya está en contra de nosotros. Me recuerdo una vez que cuando yo acababa de llegar acá me había conseguido mi bicicleta y me crucé por el vecindario ahí en la ciudad de Somerville y lo primero que me gritaron unos señores que estaban allí en la puerta fue "Hey, wetback", espaldas mojadas, y desde ahí yo ya tenía que aceptar: o soy una espalda mojada, o a mí no me detienen las fronteras. El Dios mío no tiene frontera, la tierra es de Él y yo estoy en su territorio, ¿verdad? Si yo me comienzo a ver como un wetback, como un espaldas mojadas, así me voy a definir y así voy a vivir. La segunda cosa en su bosquejo, Dios llama a gente dispuesta. Esto es bien importante. Todos tenemos un llamado y todos tenemos un propósito. Y existen 4 tipos de cristianos en las iglesias. 4 tipos. Ahí vea usted en cuál se mete, pero en una de ellas encaja usted. Quienes no conocen su llamado.
Y cuando en una iglesia hay una persona que no conoce su llamado, es problema de su líder o de su pastor. Cada persona aquí tiene que conectarse con su llamado. Nosotros tenemos el manual de liderazgo, uno de los manuales, Semilla 3. En la Semilla 3 se te hace un examen para hacerte entender para qué fuiste llamado. Y te hace otro examen para que descubras cuál es tu propósito. Si no lo has descubierto ahí, no es culpa mía, ¿verdad? Si usted termina en el otro bando al final de los días, es culpa suya. Entonces, un tipo de cristiano es el cristiano que no conoce su llamado. Después tenemos al segundo tipo de cristianos, que son cristianos indiferentes a su llamado. Saben que lo tienen, pero son indiferentes. Y tenemos el tercero, son los indolentes, que si hacen el trabajo de su llamado, lo hacen de mala gana. Y el cuarto, quienes cumplen con excelencia su llamado. Ahí mire usted dónde se mete. Pero en uno de esos cuatro encaja usted. Quienes no conocen su llamado. Mire lo que dice Proverbios 10:5. El que recoge en verano es hijo de sabio. El que duerme durante la siega es hijo de vergüenza. ¿Qué tiene que ver Proverbios 10:5 con quienes no conocen su llamado? Mire lo que dice: el que recoge en el verano es hijo sabio, pero el que duerme durante la siega es hijo de vergüenza. El que no conoce su llamado puede tener las oportunidades sonriéndole en la nariz y no las olfatea. Aquí dice que el hijo de vergüenza es el que ve la lluvia, ve la tierra, ve la semilla y no le da por sembrar. Pero el primero dice, el que recoge en verano. Que recoge en verano es el que entendió ya su propósito, entendió su llamado. Y dice, bueno, no llueve en el verano, pero yo tengo un pedazo de tierra, allá arriba hay un río, si desvío el agua, yo puedo tener un regadillo y puedo tener cosecha durante el verano. Eso es totalmente diferente a una persona que ignora su propósito. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Bueno, número 2, quienes son indiferentes a su llamado. Mire lo que dice Mateo 21:31. En verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Los indiferentes. Esto se lo dice Jesús a los fariseos y a los saduceos, que eran la crema de la religión del tiempo de Jesús. Les dice, ¿saben qué? Ustedes son la crema de la crema, pero es más fácil meter una prostituta al cielo que meterlos a ustedes. Y saber que hay algunos así en las iglesias. Y Mateo 23:27 dice, ay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, porque fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Esto lo decía Jesús. ¿A quién se lo decía? Al grupo número 2. ¿Cuál es el grupo número 2? Los cristianos indiferentes a su llamado. Entonces, entendamos eso. El tercero, los indolentes. Esta está tremenda, porque el indolente es el que hace las cosas de Dios. ¿Cómo las hace? De mala gana. Vea lo que dice Jeremías 48:10. Esta es una pedrada no de parte mía. Se la manda Dios. ¿Ok? Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Ahí se la dejo. El indolente en las cosas de Dios, literalmente, ser indolente es maldecirse a uno mismo. ¿Sí? Momentos de indolencia de David. Se recuerda a David en la azotea, viendo a aquella mujer desnuda, bañándose. Lo indolente que era Sansón, que un día le entraba y el otro día se iba a prostituirse. Ruth, ¿verdad? Mejor dicho, ahí debería ser Esther y no Ruth. Esther, no sé si usted lo tiene en su bosquejo. Esther, cuando llegó al palacio y cuando ya se dictó sentencia sobre todo Israel, y Mardoqueo le dice, Ruth, haz algo. Y ella le dice, no puedo.
Pero cuando le dijo, mamita, ¿cómo sabe usted si no es para esto que el Señor la llamó? Si usted se niega ahora, Dios la va a remover y va a poner a otra. Así de fácil. Y ella dice, bueno, déjeme ver. ¿Y lo hizo sí o no? Sí. ¿Cómo estaba haciendo esta señora? Indolente al llamado de Dios. Entonces, entendamos esto. Y la número 4, quienes cumplen con excelencia su llamado. Se recuerda de aquella parábola en Mateo 25, 18 al 19. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué hizo este? Escondió todo. Pero mire lo que dice en el verso 20. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Qué le dice el Señor? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Mire la gran diferencia, porque hay cristianos que no encuentran gozo, porque no están haciendo la diferencia para Dios. No están haciendo absolutamente nada. Entonces es importante que usted se determine hoy qué tipo de cristiano va a ser. ¿Va a ser el número 1? ¿Va a ser el número 2? ¿Va a ser el número 3? ¿O va a ser el número 4? Dios nunca se interesó por gente capacitada. Nunca. Él armó sus 12 de pescadores que habían sido rechazados. Y antes bien se interesó por gente dispuesta. Porque ¿sabe? Decirle a un Pedro, hey Pedro, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y Pedro dejó la barca y le siguió. ¿Qué es eso? ¿Disponible o dispuesto? Disponible no estaba, porque él andaba pescando. Él tenía que abastecer al mercado todos los días. Tenía que llevar, ¿verdad?, el pedido al mercado. Pero él estaba dispuesto a ir. Casi siempre la gente a la que Dios llama no está dispuesta, no está disponible, pero se dispone. Le agrega una carga más a su vivir diario. Existe mucha gente capacitada, pero que no está dispuesta. Los títulos salen sobrando aquí. Y Dios trabaja con los dispuestos, aunque no estén capacitados. Allí Dios se encarga mejor de capacitar. Entre esto entra algo más que Dios exige, y es el que seamos fieles. ¿Se recuerda cuando Dios le habla a Timoteo? Le dice, Timoteo, todo lo que has oído de mí, enséñaselo a otros. Que sean, ¿qué le dijo? ¿Cómo le dijo que fueran? Que sean fieles y que sean idóneos. Pero, ¿qué es más importante? ¿Reclutar a alguien que es fiel o reclutar a alguien que es idóneo? ¿De qué me sirve reclutar a un idóneo si es infiel? Es mejor reclutar a un fiel que no sea idóneo y yo le fabrico lo idóneo a esa persona. Así piensa Dios. Ahora, a Dios le encanta trabajar con los desechados, los dispuestos, los fieles, los proactivos, los diligentes. Una persona proactiva es una persona reactiva es una persona que resuelve problemas. Una persona proactiva es una persona que le pone una solución a los problemas antes de que lleguen. Hablábamos hoy en la mañana en una clase de capellanía. Hay un montón de gente ahorita que andan buscando departamento con sus niños y van y solicitan y les piden un montón de requisitos, que tiene que dar segundo mes, que tiene que dar tercer mes, que depósito, que no sé qué, y tiene que tener un récord por arriba de 7.5 y las personas no tienen nada de eso. Y la persona dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No tengo ningún pariente aquí. Tendría que irme a dormir debajo del puente. Esos testimonios son mensajes de Dios para gente proactiva. Gente que diga, ¿y por qué no nos unimos un buen grupo? Alquilamos una casa y hacemos un shelter para gente necesitada. Les damos chance que vivan un mes y después tienen que encontrarse un lugar donde vivir. ¿Cree usted que si reuniéramos a todos los consulados podríamos lograr eso? No. ¿Cree usted que si lograríamos reunir a todas las iglesias lograríamos eso? No. ¿Sabe qué es lo único que Dios necesita? Es una persona proactiva, una persona dispuesta. Y esa persona hace que las cosas sucedan. Shelters para
Para hombres hay bastante, para mujeres no lo hay. Casa del anciano, no lo hay. Casa del inmigrante en Massachusetts, no lo hay. ¿Por qué no hay? Porque esas posiciones están esperando que uno de nosotros se levante a hacer algo al respecto. ¿Está conmigo? Mateo 21:28 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Verso 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, aquí viene el texto que le leí primero. De cierto os digo que las prostitutas y los que recogen impuestos, que era una labor odiada en los tiempos de Cristo, es más fácil que ellos entren al cielo que este hijo que dijo voy, pero no fue. Estaba disponible, pero no estaba dispuesto. Hay personas que están en su casa haciendo nada, viendo televisión. Ya hasta callo tienen en el dedo de darle para arriba y para abajo al bendito teléfono. Y uno le llama y le dice, hola, ¿cómo estás? Y dice, bien, pastor, bien. ¿Y qué estás haciendo? Nada, pastor, nada. ¿Y por qué no me venís a echar la mano? Fíjate que tenemos que ir a ayudar a esta hermanita que tiene que mover unos muebles. Ay, pastor, ya que me recuerdo, ahorita no estoy haciendo nada, pero en 15 minutos tengo una reunión, fíjese, pastor. Gracias, hijo, de todas maneras, gracias por la buena intención. ¿Estaba disponible? Sí. ¿Estaba dispuesto? No. Y así, mire, nosotros estamos disponibles y en 3 segundos pasamos de disponibles a gente que no está disponible, porque no tenemos la disposición de ayudar absolutamente a nadie. Tercero, cuando Dios llama, Dios capacita, Dios provee y Dios respalda. O sea, este asunto del llamado, ¿cuál es el peor enemigo del llamado? La duda, exacto. Entonces el enemigo nos va a querer meter, fíjese, todo esto que le estoy diciendo, todo puede ser desmantelado por una duda, Cuando Dios llama, diga conmigo, capacita, provee y respalda. Cuando nosotros comenzamos este ministerio, literalmente no sabíamos mucho, pero Dios nos fue capacitando. Yo tenía mucho estudio, pero yo no tenía práctica. Entonces Dios capacita. De repente comenzamos en un lugar que les hemos mostrado videos a ustedes, que habían ratas, había de todo, habían unos huecos en la pared, hicimos unos dibujitos para que el lugar pareciera más bonito, lo limpiamos un poco, fuimos al Home Depot, compramos una cortina para el proyector, gracias a Dios logramos tener dinero para un proyector y así nace la iglesia. Y ahora mira dónde estamos. ¿Por qué estamos aquí? Diga conmigo, porque Dios provee y porque Dios respalda. Entonces usted nunca se meta a hacer algo para Dios y preguntarse, pero es que, ¿y de dónde va a venir todo? Pues es que yo hiciera el grupo, pero lo que pasa es que yo no tengo carro. Dios te va a poner a alguien que tiene carro. Él va a proveer. Lo que Dios quiere es que tú te capacites y te metas. Cuando tú te metas, te capacites y te metas, Dios va a responder por lo demás. Ahora, cuando nos disponemos, Dios nos capacita en el camino. La capacitación no va a ser de la noche a la mañana. Muchas veces Dios, escúcheme esto, Dios discapacita para luego capacitar a su manera. Hay personas que no abren los ojos de que Dios los está llamando hasta que algo los desbarata en la vida. Terminaron todos arrastrados por un carro, se cayeron no sé de qué piso y ahí están todos descuartizados en el hospital. Señor, sálvame, sáname. El Señor te salva y te sana, te desbarató todo para después poder usarte. ¡Qué tremendo! Eso es terrible. Y a veces hay gente que va a ocurrir que Dios, en el sentido de que Dios te va a reenseñar porque lo que te habían enseñado no estaba correcto. Y hoy en día tenemos un montón de gente que llega a las iglesias que las enseñaron mal. Y hay que reenseñarlas. Tienen que desaprender para que puedan volver a aprender otras cosas. Hay gente que vino a esta iglesia con un gran llamado. Uno sabía que tenía un gran potencial y las vimos ir para otro lado porque no estuvieron dispuestos a desaprender.
y aprender lo que verdaderamente Dios espera de nosotros. Cuando nos disponemos, le decía, Dios nos va capacitando en el camino. Tenemos, por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés súper capacitado. Si habían universidades en aquellos tiempos, Moisés fue a la mejor universidad. Estaba conectado directamente con el rey de la potencia número 1 del mundo, Egipto. Lo había sacado del río la hija del rey. El tipo, olvídese, él tenía aire acondicionado en aquel tiempo. Y el aire acondicionado no eran máquinas arriba, sino muchachas de 18, 19 años con unos abanicos así, mire. Y usted en la cama descansando. Esos eran los aires acondicionados que tenía Moisés. Y Dios lo saca de ahí, y quiero que lea esto conmigo. Éxodo 3:1. Moisés cuidaba ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. ¿Qué está haciendo Moisés? Para eso lo había preparado el rey. No. ¿Sabe usted lo que es cuidar ovejas? Hermanos, yo he cuidado vacas y es que uno huele a estiércol de vaca al fin del día, a orín de vacas, y las vacas se orinan en uno cuando uno las está ordeñando y a uno le da igual. Así apestaba Moisés después de estar con aire acondicionado allá. ¿Por qué? Porque lo que había aprendido en Egipto no le funcionaba en el llamado que Dios tenía para él. Entonces, fíjese que Dios como llevó a Moisés del palacio al corral. Y a muchos de nosotros Dios nos ha sacado del corral al palacio. Y no agradecemos. Muchos de ustedes ya se les olvidó cuando le ponía un cartón al bendito zapato porque lo tenía roto. Y ahora aquí que anda que tiene 20 pares de zapatos y no está contento. Ahora, Dios le dice a Moisés que ha descendido. Mire qué interesante esto. Quiero que le ponga mucha atención a esto. Éxodo capítulo 3, verso 8. Y le dice Dios a Moisés: Moisés, he descendido para librar a Israel de las manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Moisés, yo he descendido para librarlos. Y Moisés se le mete en la cabeza: ¿quién los va a librar? Según el texto. Ayúdeme. ¿Quién los va a librar? Dios. No sé si le están pasando los textos ahí. Pero Dios le hace entender a Moisés que el libertador va a ser él. Y de repente, vemos que la cosa cambia. Si usted lee en el verso 10, que no lo tengo acá. Aquí está, verso 10. Mire lo que dice. Por lo tanto, le dice Dios a Moisés: ven ahora, que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. ¿Quién los va a sacar ahora? Moisés. ¿No que era Dios el que bajó desde ¿a qué bajó Dios al cielo? Pues, del cielo. ¿Y por qué le dice Dios a Moisés que lo va a liberar? Es que ahí es donde viene el llamado. Allí es donde viene el propósito. Dios no va a hacer nada aquí en la tierra. Lo que Dios haga en la tierra lo va a hacer a través de nosotros. Y por eso es que debemos de despertar que este asunto de ser cristiano es cosa seria. Esto no es de venir a calentar sillas, mis amados hermanos. Hay tantas cosas por hacer en la sociedad nuestra hoy en día. Ahora, cuando aceptamos el llamado de Dios, Él desata su provisión y Dios comienza a proveer todo. Cuando Moisés saca al pueblo, salieron cargados de oro. Ahora, cuando aceptamos el llamado de Dios, Él siempre nos va a respaldar. Y aunque muchos deseen vernos caer, Dios siempre nos va a sostener. Yo me recuerdo cuando comenzamos este ministerio, una hermana que se la llevaba de profeta nos mandó a decir que en el mes de diciembre esta obra se iba a cerrar. Y mire, si tenía razón. No se ha cerrado ni estamos pensando en hacerlo. Porque Dios ha respaldado. Respaldó en todo a José. Respaldó en todo a Moisés, respaldó en todo a David, respaldó en todo a Mardoqueo, en todo a Daniel. Váyase por toda la Biblia y eso quiere decir que te va a respaldar a ti en todo lo que tú intentes hacer para Dios. Número 4, ¿cómo descubrir nuestro propósito?
Fíjese que es bien interesante que de donde nosotros menos esperamos, de ahí viene nuestro propósito. Agarre la palabra, agarre el dolor, por ejemplo. Aquello por lo que nos dolemos y sentimos compasión. Mire, no se meta a hacer algo de por vida que a usted no le duela, no le cause dolor. Que usted vea si usted va a estas calles de Boston y ve ese montón de homeless que andan así, otros con los calzoncillos aquí abajo y los pantalones abajo, y eso no le duele, eso no es su llamado. Pero cuando usted se duele, yo les he contado a usted la historia de un amigo que pronto lo vamos a tener aquí, que dejó una iglesia de 3,000 miembros para irse a meter a trabajar con homeless. Y como al mes de haberse salido de la iglesia, le digo, ¿cuántos miembros tiene? Me dijo, tengo 69,000. Y le digo, ¿cómo creciste tan rápido? No, me dijo, es que yo soy pastor de todos los que no tienen casa. Son 69,000 en Los Ángeles. Y yo les predico a ellos. O sea, ya para dejar algo tan bonito para ir a predicarle a homeless, tiene que haber algo que nos cause dolor. ¿A cuántos les causa dolor pensar en los ancianitos que no tienen nadie por ellos acá? Miren, hubieron personas que no supieron criar a sus hijos y llegan a viejos y no tienen quien vele por ellos. Y van a necesitar ayuda en algún día. Y este sistema no se los va a dar porque son ilegales. ¿A quién le va a meter Dios ese dolor de yo voy a solucionar eso? Dice Hechos 17:16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Por qué razón es que Pablo era excepcional para predicar? Porque le dolía que la gente se perdiera. ¿Ah? ¿Por qué razón es que no estás teniendo éxito en tu célula? Porque no te duele que la gente se pierda. Sencillo. Sencillo. Pasión. El fuego que nos hace seguir aunque ya no tengamos fuerzas para continuar. Esa pasión que literalmente tú ves que todo anda mal. No te salieron las cosas como querías, pero hay un fuego que todavía te arde. ¿Ah? El caso de Jeremías y el fuego en sus huesos. Mire lo que dice Jeremías 29. Pero si digo, no le recordaré ni hablaré más de su nombre, ya me hartó este asunto de esta relación con Dios, yo no vuelvo ni a mencionar su nombre. Esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Eso quiere decir, eso es tu ministerio. Allí está tu llamado. Lo que te apasiona, lo que te duele, ¿eh? El ataque. Cuando la gente te comienza a atacar por lo que estás haciendo. Es que no, tú no lo haces bien, tú no predicas bien, yo no sé ni qué haces ahí. Del área en que más has sufrido puede salir tu mayor testimonio. Y de donde salga tu mayor testimonio va a salir tu mejor ministerio. Aquello que hemos vivido nos hizo expertos en esa área. Mire, yo no le puedo dar consejos a usted de violación porque nunca me violaron. Pero hay mujeres que fueron violadas y saben cómo lucharon para salir adelante. Hay otros hombres que fueron violados y saben que ellos se hicieron expertos en ese tema. ¿Cómo lidiaron con eso? ¿Ah? Con las acusaciones mentales que el diablo les enviaba, y eso lo superaron. Allí está tu llamado. Una violación te hace experta en ese tema. El ataque es importante que lo veamos también como que Dios te está confirmando que cuando alguien te ataca por lo que estás haciendo es porque el diablo no está contento con lo que estás haciendo. Y literalmente tú tienes que interpretar, esto es lo que le llaman reverse psychology, que es psicología al revés. Al diablo hay que saberlo atinar. Si te atacan y te dicen es que no sirves, es que eso tuyo se va a acabar, interprétalo, que el diablo no le gusta lo que estás haciendo porque lo que estás haciendo está bueno. Y ya, sigue adelante.
Pero ¿cuál es el peor enemigo de tu llamado? La duda. No te dejes meter duda. No te dejes meter las autoridades que Dios pone al lado tuyo para que te ayuden. Aún Jesús, mire, aún Jesús se sometió a la autoridad de Juan, el profeta de su tiempo, para iniciar su ministerio. Fíjese que Juan le dijo a Jesús, no, le dijo, tú me deberías de bautizar a mí. Jesús le dice, no. La instrucción que a mí se me dio no fue de esa manera. Yo tengo que sujetarme a ti para que tú seas quien me bautice a mí. Y cuando lo bautiza, miren lo que sucede. Lo que sucede es que, dice la palabra, que el Espíritu de Dios vino sobre Jesús. Dios habló desde los cielos. Y Jesús es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Él entendió que la sujeción era importante aquí en la tierra. Y ese es el problema muchas veces del propósito y el llamado, cuando tú no te sujetas a autoridades. Es terrible. En la semilla 3 hay un acróstico que se llama FEBEMA, 8 tipos de experiencias que nos forman a nosotros. El diablo quiso traer esas experiencias para destruirnos. Experiencias familiares, un mal papá, una mala mamá. Educacionales, un mal maestro. Vocacionales, alguien te despidió injustamente de tu trabajo. Espirituales, tuviste una mala experiencia con un pastor. Ministeriales, te diste duro con un líder. Angustiosas, experiencias dolorosas, te violaron o algo. Relaciones personales, te peleaste con un amigo, actitudes personales, malas decisiones. De todo eso sale tu llamado. Mire cómo es Dios de tremendo, que hasta de lo peor Dios lo recicla y lo usa a nuestro favor y a favor de Él. Y terminamos en los 2 minutos. ¿Cómo descubrir nuestro llamado? Cuando actuamos en el tiempo de Dios y obedecemos cobertura, todo cambia. Dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué mejor cosa de vivir en la tierra y que Dios diga, yo estoy contento con Pedro, yo estoy contento con María, yo estoy contento con Juan? Pero qué terrible fuera aunque Dios no use ese vocabulario. Es que este es un desgraciado. No se puede confiar en él, ¿verdad? Y lamentablemente, en la mayoría de personas que dicen ser cristianos, esa podría ser la reacción que le saquemos a Dios. En forma de conclusión, cuando recibes un llamado de parte de Dios, escucha bien esto. Número 1, y sabemos que todos tenemos un llamado. No puedes dudar. Si quieres ser cristiano toda la vida, no le des espacio a la duda. Número 2, cuando recibes un llamado de parte de Dios, no puedes ser indiferente. Acéptalo. Realízalo. Cuando recibes un llamado de parte de Dios, no debes renunciar, porque por eso viene la duda. Déjalo a medias. Ahí no te agradecen, ahí no te valoran, vete a otro lado. El diablo es un astuto. ¿Cuál es el peor enemigo de tu ministerio? La duda. No le abramos puertas a eso. Y el diablo te va a meter duda de diferentes maneras. Yo les suelo contar esto, que cuando yo prediqué la primera vez, me salió tan mal el mensaje que tenía que predicar como 40 minutos y me eché 1:20. Y hasta que estaban apagando las luces paré porque ya no había para dónde. Pero entre más hablaba, más como que entendía de que no había hecho mi trabajo. Y yo salí de ahí al carro y me fui a meter al carro y lloré en el carro y le dije, jamás en mi vida yo vuelvo a hacer esto. Y cumplí mi palabra. Mire dónde estoy. Porque el diablo quería desanimarme. Y eso lo usa el diablo en todo. En tu matrimonio te va a querer desanimar. En tu trabajo te va a querer desanimar. Si eres líder de célula te va a querer desanimar. No importa. El desánimo, póngase de pie, el desánimo es un archienemigo de las cosas buenas que Dios quiere hacer en nosotros.
Bueno, concluimos diciendo que cuando recibimos un llamado, y mejor dicho, cuando entendemos cuál es nuestro llamado de parte de Dios, no debemos dudar. Cuando nosotros nos desarrollamos ahí en el mundo haciendo lo que nos viene en gana, por lo general cometemos muchos errores, y de tantos errores que hemos cometido, creemos que Dios no nos necesita, que Dios no nos puede usar. Pues lo primero que aprendimos al final fue: no dudes. Literalmente tú tienes un llamado de parte de Dios. La segunda cosa que vimos al final fue que cuando recibes tu llamado, no seas indiferente a él. Si tú has sido un cristiano que quizá lo fuiste y andas un pie adentro y un pie afuera, te reto a que te centres en las cosas de Dios. Es algo serio a lo que Dios te llamó, y cuando recibes un llamado de parte de Dios, dijimos, no renuncies a él. Hay cantidad de evangélicos que han sido evangélicos o cristianos y ahora están fuera de la iglesia. No renuncies, regresa. Es tan importante que lo hagas, porque vivir sin haber cumplido con nuestro propósito aquí en la tierra es literalmente un fracaso. Quiero hacer este llamado para todas aquellas personas que tal vez quieran reconciliar, o alguien que quizás se quiera entregar al Señor por primera vez. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Di conmigo: Señor Jesús, hoy me arrepiento de haberte fallado. Pequé, y al pecar pisoteé tu sangre que derramaste en la cruz por mí. Hoy te pido perdón, porque sé que la única solución a mi problema es tu sangre derramada en la cruz. Gracias por tu perdón, Señor. Te he fallado, te he conocido y te he vuelto a fallar. Me reconcilio contigo. En el nombre poderoso de Jesús hago esa oración. Amén. Si hiciste esa oración, bueno, si tú has sido cristiano, ya tú sabes qué hacer. Simplemente métete en lleno en las cosas de Dios. Y si tú nunca lo habías sido, pues conéctate en una congregación que tú sepas que esté haciendo la diferencia donde tú vives, y te garantizo que le vas a tomar un sabor a la vida que nunca lo habías sentido. Dios bendiga a cada uno de ustedes que se ha entregado al Señor en este día, al igual que aquellos que ya son cristianos y pudieron aprender mucho de esta prédica. Bendiciones. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el